Bien, buenos días. ¿Me escuchan sin problema? Sí, señor. Listo. Entonces vamos, quedaba en calcular transformada Z de una señal anticausal. La señal es esta, menos alfa a la n. Bien. Es anticausal, por lo tanto toma valores solamente cuando n es negativo. Hemos dicho que esta transformada Z ahora ha quedado en términos de una sumatoria, ¿no? Voy a recuperar aquí lo que dijimos hace un momento. Esta transformada Z nos había dado eh, la sumatoria de m igual a 1. Después de haber hecho un cambio de variable hasta infinito, ¿no? Esto aquí es un menos. Infinito de alfa a la menos m por z a la m. Bien, fue eso. Y que hicimos ese cambio de variable precisamente para poder usar la serie geométrica. Sin embargo, la serie geométrica se obtiene ese resultado cuando la sumatoria va de m igual 0 hasta infinito. Y aquí tenemos de m igual a 1. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces note que eso que tengo acá es lo mismo que colocar, bueno, un menos acá desde el menos. Y abro corchete. Tenemos que considerar la suma de m igual 0, ¿cierto? Hasta infinito. Es necesario que comience desde 0. Eso sí, de alfa a la menos m por z a la m. Entonces, miren, si comenzamos desde 0, estaría sumando un término más. Bien, ¿qué término de más estaría sumando? Bueno, cuando m es 0 aquí. Cuando m es 0, me daría alfa a la 0 por z a la 0. Me daría 1. Entonces, al empezar desde 0, estoy sumando un 1 adicional. Entonces le va a restar ese 1 que suma adicional. Bien. Entonces, de esa forma, lo que está entre corchetes es igual a lo que está entre, voy a colocar entre corchetes acá también, a esto que está aquí. Son dos cosas iguales. Bien. Solo que la suma de arriba comienza de 1 y la otra, es que una sumatoria que comienza de 0, pero hay que restar el primer término. Entonces, es claro que lo que está entre corchetes es igual. Bien. Y ahora sí, después de todo ese trabajo, podemos decir que, bueno, que esto que está en la sumatoria, este alfa a la menos m por z a la m, se puede escribir así, como alfa a la menos 1 por z, todo a la m. Bien. Y al hacer eso, queda claro que, en este caso, w, para usar el resultado de la serie geométrica, tendrá que ser esto que está aquí. Bien. Eso es w. Por lo tanto, esa serie que está ahí converge a, ¿qué? Coloquemos aquí. Converge a 1 sobre 1 menos w. Es decir, converge a 1 sobre alfa. No, perdón. A 1 sobre 1 menos alfa a la menos 1 por z, que eso sería el w. Bien. Converge a eso. Esto aquí va restado con 1. Y esa convergencia se tiene si el módulo de w es menor que 1, es decir, el módulo de alfa a la menos 1 por z menor que 1. Recuerden que alfa a la menos 1 se puede escribir como 1 sobre alfa. Entonces esa serie de convergencia satisface esta condición, 1 sobre alfa por z menor que 1. Bien. Entonces tenemos eso. Ahora, yo puedo hacer esta resta, escribir esto de una forma más compacta. No sé, voy a mirar cómo lo hice en las notas.
Es el mismo ejemplo. Bueno, sí, yo hice la resta. Bien. Pues vamos a hacer esta resta que está entre el corchete. Y es sencillo, ¿no? Porque yo puedo escribir 1. A ver, ¿cómo hago esa resta? Puedo escribir 1 como si fuese 1 menos alfa a la menos 1 por z sobre 1 menos alfa a la menos 1 por z. Es decir, ahorita me borro aquí y reescribo. Ese 1 lo puedo escribir así. Puedo escribir como 1 menos alfa a la menos 1 por z sobre 1 menos alfa a la menos 1 por z. Bien. Esa división que acaba de escribir da 1. Entonces está bien. ¿Por qué hago eso? Porque entonces estoy restando dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cuánto da esa resta? Me daría una nueva fracción que tiene ese mismo denominador, 1 menos alfa a la menos 1 por z. Y arriba se restan los numeradores. 1 menos esto que está aquí. Entonces miren que el 1 se cancela. Y por aquí me va a quedar simplemente alfa a la menos 1 por z. Bien, con otro menos que está acá fuera del corchete. Bien, eso daría esa transformada. Listo. Y aquí la región de convergencia, noten que yo puedo separar los módulos aquí. Y esto, este 1 sobre alfa, en módulo me daría 1 sobre el módulo de alfa. Ese módulo de alfa que queda dividiendo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. A la final se convierte en esta desigualdad. Entonces aquí vemos claramente que la región de convergencia es el interior del disco centrado en el origen de radio módulo de alfa. Bien, ya sabíamos que íbamos a llegar a eso porque la señal es anticausal y converge a esto. De hecho, esto aún se puede reescribir mejor de una forma más compacta y se puede reescribir, es decir, esta última igualdad acá, yo puedo multiplicar arriba y abajo por alfa, z a la menos 1. Bien. Aquí arriba y abajo también. Entonces coloco un paréntesis y multiplico por alfa, z a la menos 1. Cuando multiplico arriba por alfa z a la menos 1, ¿qué va a dar esa multiplicación? Va a dar 1. Bien. Entonces, la multiplicación entre lo azul y lo verde y lo rojo, lo azul y lo rojo, da 1. Porque aquí tengo alfa y aquí tengo alfa a la menos 1, da 1. Aquí tengo z, aquí tengo z a la menos 1. Y cuando distribuyo acá, a la final puedo concluir, si no hace esa multiplicación, puedo concluir que esa transformada z va a dar esto que está aquí. Bien. Va a dar 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1 con esta región de convergencia. Bien. Que es el interior de un disco. ¿Listo? ¿Quedó claro esa observación? Entonces, fíjense, algo Profe, ¿puede curioso colocar un aquí. momentico la pantalla del Sí. Es decir, si desarrollo, a ver, si desarrollo. Es una manipulación que estoy haciendo para escribir eso de una forma más bonita. ¿Por qué? Porque cuando hago la multiplicación ahí indicadas, en lo que está en rojo, esto que estoy multiplicándolo y dividiéndolo. Entre comillas, no estoy haciendo nada. Arriba va a quedar un 1 y abajo va a quedar alfa por z a la menos 1. Bien. Que es cuando este término distribuye y se multiplica con el 1. Y en el otro lado va a quedar un 1. Acá.
y va a quedar un signo menos. Entonces este signo menos podemos operarlo acá en el denominador y cambia el orden acá. Entonces esto es, quitando el signo menos que está aquí, tengo que tener 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1. Bien. Y ocurrió algo curioso porque fíjense que la transformada z de esta señal, que es anticausal, dio lo mismo que la transformada z del primer ejemplo, cuando teníamos xn igual a alfa a la n, pero n mayor o igual que 0, ¿sí? Que la señal causal tiene la misma transformada, 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1. Sin embargo, lo que cambia son las regiones de convergencia. Bien, aunque aquí, bueno, fue necesario por eso que estuviese este menos, ¿no? Para que dieran igual sus transformadas z. Aunque, como les digo, con regiones de convergencia diferentes. Bien. Y recuerden, de aquí, de esto, dedujimos que el módulo de z tiene que ser menor que alfa. Entonces, el interior de un disco. Bien. Por ser esta señal de aquí, por ser anticausal. Bien. Entonces ya vamos armando como una tabla. Listo. Entonces hagamos ahorita un tercer ejemplo en el que vamos a considerar una señal bilateral. ¿Cómo se procede en esos casos? Ya vemos que con el caso de señales anticausales hay que tener en cuenta unas manipulaciones ahí, unos detalles. Y qué detalles tendríamos que tener en cuenta cuando tenemos señales bilaterales, es decir, que toman valores tanto a izquierda como a la derecha. ¿Cómo se trabaja con esa sumatoria que va desde menos infinito a infinito? Bien, eso es lo que sigue, que es este ejemplo 4 aquí. Bien, entonces veamos. Y va a ser simplemente una combinación de los dos casos anteriores. Entonces consideremos una señal bilateral. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Puedo borrar la pizarra? Entonces consideremos una señal bilateral. Entonces, en este caso, para representarla así, tenemos dos formas. Podemos decir, bueno, xn toma el valor por partes, definirla por partes. Toma el valor, digamos, alfa a la n, si n es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y podemos decir que toma el valor beta a la n, si alfa es, perdón, si n es menor que 0. Entonces, donde alfa y beta son números complejos, distintos de 0, supongamos. Porque si no estaríamos en uno de los casos anteriores. Bien, números complejos. Esa es una señal bilateral. Bien, podríamos usar esa notación o usar la notación de la función escalar unitario. Para expresar lo mismo, yo puedo decir que xn es igual a alfa n por la función escalar unitario, un, más beta a la n, por la función escalar unitaria evaluada en menos 1, menos n menos 1. Bien. Cuando uno evalúa la función escalar unitario en menos n menos 1, está diciendo que esta parte solamente toma valores para n negativos a partir de menos 1.
Entonces tengo las dos formas de representar una señal bilateral. Bien. Creo que va a ser... Esta fue la notación que usé en la nota, repito. Pero parece que es mejor esta. No sé qué dicen ustedes, porque aquí siempre queda esta duda de quién es este U, quién es este U, lo de menos n menos 1. Entonces, para no introducir este nuevo elemento, esa U, esa función escalón unitario, mejor que usemos esta notación. Con este lenguaje voy a plantear las preguntas en talleres o quizzes. Bien. Entonces, ¿cuál sería la transformada Z? Entonces, por definición, borremos esta última línea y aprovechemos el espacio. Bueno, se espera que la transformada Z de esa señal sea que, perdón, que la transformada Z de esa señal tenga como región de convergencia que un disco, ¿no? Entonces veamos efectivamente que eso se tiene. Entonces la transformada Z de esa señal, aquí estoy haciendo casos generales, estoy dando resultados generales ya. Entonces en este caso eso va a ser una sumatoria. Recuerden de n igual a menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso con esta sumatoria? Entonces, fíjense, si n va de menos infinito hasta menos 1, digamos, aquí yo puedo reescribir esto así. En lugar de decir que n menor que 0, estrictamente puedo decir que n menor o igual a menos 1. Bien. Entonces recuerden que una sumatoria de este tipo, uno la puede, digamos, reescribir como la suma de dos sumatorias, ¿no? Como una sumatoria que va desde menos infinito hasta menos 1, ¿no? Más otra que va desde 0, porque menos 1 sigue el 0, hasta infinito, ¿no? Entonces esta es la idea. Tener en cuenta que las sumatorias satisfacen esta propiedad, bien, de aditividad. Como lo mismo que la integral. Si usted tiene una integral de 1 a 3, eso es lo mismo que integrar de 1 a 2 y después de 2 a 3, ¿no? Y sumar eso. ¿Concuerdan? Entonces, voy a usar este hecho para que en cada parte use lo que corresponda. Es decir, si yo sé que de menos infinito a menos 1 la señal vale beta a la n, entonces aquí coloco beta a la n en esa primera parte. Bien, entonces permítame, escribo bien eso. Entonces, teniendo en cuenta esa observación de linealidad, esa propia linealidad, entonces la transformada z de esta señal va a ser la sumatoria de n igual a menos infinito hasta menos 1. ¿De qué? De beta a la n. Porque en ese intervalo es que la señal toma este valor, más la sumatoria de n igual 0 a infinito. ¿De quién? Pues cuando n es mayor o igual que 0, la secuencia toma el valor alfa a la n, entonces sería alfa a la n. Recordemos aquí, esto va multiplicado por z a la menos n, ¿no? Estoy viendo la transformada por z a la menos n. Bien. Entonces tendríamos eso. Y aquí ya terminaríamos prácticamente porque usaríamos los resultados anteriores. Esta sumatoria aquí, si yo hago un cambio de variable y todo ese proceso que hicimos antes, esto va a dar, recuerden, va a dar beta por z, beta a la menos 1 por z sobre beta
a la menos 1 por z menos 1. Bien. Esta sumatoria da eso porque esta fue la suma que nos había quedado entre corchetes en el caso anterior. Sino que en el caso anterior teníamos un menos por acá. Pero ahorita no tenemos ese menos. Aquí no aparece menos beta a la n, aparece solo beta a la n. La idea es la misma. Hago un cambio de variable y m igual a menos n. Me queda una sumatoria que comienza desde 1 hasta infinito. Entonces la hago que comience desde 0 y le resto el primer término. Cuando haga esa resta, queda esto que escribí. Bien. Y acá, esta es la transformada z en una señal causal. Bien. Esto va a dar 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1, de acuerdo al ejemplo 2 de las notas. Bien. Aquí se usa la serie geométrica y ya está listo. ¿Con qué W? Con W igual a alfa por z a la menos 1. Bien. Ahora hay que tener cuidado aquí en lo siguiente. Que esta serie converja a esto, exige una condición. Entonces, tenemos dos condiciones en este caso, una para cada serie. Bien. Entonces la primera serie converge a eso. Aquí. Si la condición 1 se satisface. ¿Cuál es la condición 1? Que el módulo de z sea menor a beta, al módulo de beta. Bien. Y la condición aquí, como por ser esta, el resultado de la convergencia de la serie que acabé de señalar en azul, es una señal anticausal, es una señal causal, perdón. Entonces ya converge en el exterior de un disco. ¿Cuál era el disco que nos daba? Este, módulo de z mayor que alfa, que el módulo de alfa. Bien. Entonces tenemos dos condiciones. ¿Listo? Entonces para que estas dos condiciones ocurran, miren que yo las puedo escribir simultáneamente así. Las condiciones 1 y 2 se puede escribir simultáneamente así. El módulo de z tiene que ser, por una parte, la condición 1 dice que tiene que ser menor a beta, al módulo de beta. Y por otra dice que tiene que ser mayor al módulo de alfa. Bien. Entonces, para que toda esta convergencia ocurra, primero que todo, tiene que ocurrir que estos números complejos alfa y beta satisfagan que el módulo de alfa sea menor al módulo de beta. Bien. En caso contrario, no se puede tener esta desigualdad aquí, porque si el módulo de alfa es mayor al módulo de beta, entonces no podemos imponer esto. Entonces, esto es una condición necesaria. Bien. Y en esos casos ya, esta sería la serie a la que converge. Vamos a ver cómo lo sumé yo aquí en el documento. Entonces aquí miren, que lo anterior implica que la transformada de la secuencia existe si solamente si satisface esa condición, ¿no? La que les mencionaba antes. Ah, bueno, yo no hice la suma. Bueno, yo veo aquí qué fue lo que hice. Ah, no, hice menos aún. Lo dejé expresado así, como estas sumatorias. Entonces aquí no hay mucho que simplificar. Simplemente esta va a ser la transformada, esta suma. Bien, estas dos funciones racionales aquí. Y esta es la condición que se requiere. Bien. Y esto es un anillo. ¿Por qué? Grafiquemos esa región. Aquí en esta esquina. Entonces en esta última parte usé los resultados anteriores. Cerremos esta parte aquí. Entonces veamos el anillo cómo se construye. Entonces tenemos que dibujar dos circunferencias. Una de radio módulo de alfa y otra de radio módulo de beta. Estamos asumiendo que el módulo de alfa es menor que el módulo de beta. Entonces
una de radio más pequeño. Digamos ese es. Y la otra es radio más grande. Bien. Es decir, este radio, el que mide un módulo de alfa. Y el radio más grande acá mide módulo de beta. Bien. Y resulta que Z, el módulo de Z tiene que ser mayor al módulo de alfa por esta primera condición y menor al módulo de beta. Por lo tanto, la región en la que ocurre la convergencia es esta, entre los dos bordes de esos dos discos. Bien. Entonces, eso es lo que denomina un anillo. Bien. Entonces, por ser una señal bilateral, ocurre eso. Pero noten que esta condición es necesaria. O sea que, por ejemplo, si le damos valores concretos a alfa y beta, digamos que en un caso hipotético que alfa es 2, ¿cierto? Y beta es un medio. Un medio de la n. Entonces, en este caso no existiría la transformada z. ¿Bien? ¿Por qué? Porque alfa, el módulo de alfa, en este caso, 2, no es menor que el módulo de beta, que es un medio. No se satisface esta condición. Esto no es verdad. Por lo tanto, para esta secuencia que acabo de escribir aquí, dándole valores concretos a alfa y beta, no existe transformada z. Por el contrario, sí. Bien. Si alfa es un medio y beta es 2, ahí sí se satisface esta condición. Por lo tanto, la transformada z existe y va a ser de estas funciones que están aquí. En este caso. Entonces es necesario que satisfaga esa condición. Bien, porque es la única forma en que yo puedo formar ese anillo, que sería la región de convergencia. Rho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces ya sabemos calcular transformadas bilaterales. Entonces veamos un momento como en el conjunto de actividades, cómo me plantean los problemas. Bien. Entonces permítame, busco aquí las actividades. Entonces dice aquí, por ejemplo, esta es la actividad 6. Bien. Dice, calcule la transformada z. En el libro se usa esta notación, bien, como una z. Aquí, como letras góticas. Entonces dice, de las siguientes sucesiones causales, bien, determinando la región de convergencia en cada caso. Entonces, aquí, todas estas, el A, el B, el C y el D, se pueden hacer considerando el ejemplo 2 que di. Bien, porque son de la forma alfa elevado a la n, o alfa a la k. Entonces, es fácil solamente aplicar la fórmula que vimos ayer y ahorita. Bien.
Bien. Es decir, hay que usar este resultado, miren, para hacer esos ejercicios. ¿Cuál es la transformada Z? O la que vimos, la transformada Z de la señal alfa a la n, con n mayor que 0. Y aplicarlo con el alfa que le hayan dado. Simplemente eso. Excepto el ejercicio E, porque aquí aparece 3K. Bien. Entonces, ¿cómo sería la transformada Z en un caso así? Entonces, para eso vamos a usar algunas otras herramientas que veremos más adelante. Pues todavía no podría hacer. No con lo que hemos visto, ya alguien podría intentarlo hacer siguiendo las ideas, pero llegarán a otra serie en la que no se use precisamente la serie geométrica para ver su convergencia. Bien. Y aquí, ¿qué dice esto? Ah, bueno, yo creo que hablé un poco de esto, ¿no? Dice que muestríamos esta señal en tiempo continuo. Escribe el término general y calcule su transformada Z. Bien. Entonces aparece un exponencial de menos W por T. W es un número real. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Una idea aquí sobre el taller. Entonces tenemos la señal, allá la llaman f de t, ya vemos la x de t aquí nosotros, para que sea coherente con todo lo que hemos, con la notación que hemos usado. X de t igual a exponencial de menos w por t. Claro, una señal en tiempo continuo. Bien, t varía en todos los números reales positivos. Entonces dice que la muestríamos. Esta es una señal, digamos, analógica, coloquémosle así. Cuando muestreamos esta señal, obtenemos una secuencia xn. ¿Cómo fue que se definió esa secuencia? Esa secuencia va a ser simplemente la señal analógica evaluada en múltiplos del periodo de muestreo que escojamos, ¿no? Entonces, si escogemos un periodo de muestreo T mayúscula, entonces múltiplos de ese periodo de muestreo va a ser N por T. Bien. Que es lo mismo, pues, viendo aquí la definición de esta señal analógica, lo mismo que tener exponencial de menos 2 por W, y donde está T minúscula, pues colocamos NT mayúscula, ¿bien? Porque la estamos hablando en este punto. Entonces, esta sería la señal muestreada. Ahora, nos piden que calculamos la transformada Z de ese muestreo. La transformada Z de XN, ¿cuál sería? Entonces, fíjense que podemos usar los resultados que ya conocemos. Nosotros sabemos hallar la transformada Z de una función de la forma, lo que hemos visto en los ejemplos, una función de la forma de xn igual a alfa a la n, ¿bien? Para n mayor que 0, por ejemplo, si la señal es causal. En este caso, n sí es mayor que 0 porque t toma valores positivos. Entonces, este muestreo se hizo con n mayor que 0. Bien, en el lado derecho del eje t. Es decir, acá, del eje t, estamos muestreando en t mayúscula, en 2t mayúscula, así sucesivamente. Entonces, n es mayor que 0. Nosotros sabemos calcular la transformada z de esto. ¿Eso para qué nos sirve? Porque noten que cuando muestreamos, nos quedó esta exponencial, que lo podemos escribir así. Exponencial de menos 2W por T mayúscula. Todo eso elevado a la N, ¿cierto? Este N que está aquí, lo podemos reescribir así. Entonces podemos usar la fórmula que les menciono, esta aquí. ¿Con qué alfa?
con alfa igual a lo que está aquí entre paréntesis. Bien, entonces fácilmente podemos calcular la transformada z de este muestreo de esa forma. Básicamente ahí resuelvo el ejercicio. ¿Quedó claro esa observación? Sí, para el ejercicio 2. Y aquí dice que calculemos la transformada z o que demostremos que la transformada z de esta función seno de k por w t mayúscula es igual a esto. Bien. Tal vez en este caso sí tendría que hacer algún ejemplo para poder llegar a esas formas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que estamos haciendo es, lo que se está haciendo es considerar una señal, la misma idea de este ejemplo. Solo que en ese caso la señal analógica es una función seno. ¿Pregunta hasta ahí o no? Entonces, en ese caso, es como si la señal analógica fuera así. Fuese una función seno. Seno de W por T. Bien. T mayor que 0. Es como si estuviésemos mostrando este tipo de señal. Supongamos que W es igual a 1, ¿no? Si W es igual a 1, tendríamos simplemente seno de T. Seno de T, su gráfica es así como la va a hacer a continuación. Seno de 0 es 0. Y seno de pi medios es 1. Entonces la gráfica va haciendo algo así. Vemos aquí está pi medios. Por aquí está el 1. Entonces la función seno va creciendo hasta este punto, hasta así. Luego decrece hasta pi. Sigue creciendo hasta menos 3 pi medio. Por acá es menos 3 pi medios. Perdón, 3 pi medios. Bien. Y luego en 2 pi sube hasta 0. Bien. Entonces la gráfica de la función seno. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo muestrearla también. Bien. Puedo escoger un periodo T de muestreo. Y por aquí colocaríamos que este es T. Por aquí está 2T. Y empiezo a muestrearla. Entonces tomo estos valorcitos y defino una secuencia. Pues cuando muestreo esta señal, me queda esta, que es un xn, escribámoslo así, igual a seno de w, y donde está t, pues coloco n por t mayúscula, porque estoy muestrándola en esos puntos. Bien, cuando muestreo me queda pues algo así como lo que ustedes ven aquí, sino que en lugar de llamarle n, aquí usan la letra k, pero es lo mismo. Y luego calculo la transformada z de ese muestreo, que hay que ver qué da este resultado. Bien, entonces en 10 minuticos continuamos hablando sobre estos ejercicios. ¿Listo? Que se nos acabó el tiempo aquí esta sección. Bueno, bro. Bueno.